Cordial saludo, apreciados estudiantes. Bienvenidos a la quinta y última fase del curso de antropología para este periodo 16.1. Aproximación etnográfica. Descripción de la actividad y en qué consiste esta última fase del curso. Unidades 1 y 2. Es la fase quinta que corresponde al momento final, que es el momento evaluativo del curso. La estrategia para este momento del curso es de carácter individual y el peso evaluativo de la actividad será de 25 puntos. Objetivo de esta última fase del curso: realizar una descripción de su entorno cotidiano desde un acercamiento de carácter etnográfico. ¿Cuál será la temática a trabajar para esta última fase del curso? Una aproximación a la etnografía como un método para describir y analizar las dinámicas socioculturales de un entorno o territorio. Etapas de la actividad. Primera etapa o fase: lectura. Realizar la lectura que implica hacer etnografía, que se encuentra establecida en el link que está en la diapositiva. De igual manera, encuentran este mismo link en la guía de actividades. Segunda etapa: realización de aportes. No olviden, apreciados estudiantes, que aunque la actividad de esta última fase sea de carácter individual, ustedes saben que siempre las actividades cuentan con un componente colaborativo. En este caso, dicho componente hace referencia a los aportes que ustedes deben realizar a través del foro colaborativo de esta fase del curso. En ese foro ustedes deben expresar las dudas, así como el análisis a la lectura de la fase del curso con el fin de aportar a la discusión académica respecto al tema propuesto para esta fase, que es el de aproximación etnográfica. Nuevamente les recuerdo que los aportes son de carácter obligatorio y serán tenidos en cuenta al momento de la evaluación y de la calificación de la actividad. Tercera etapa o momento: realización del escrito etnográfico. Realizar una descripción de las dinámicas socioculturales, como las costumbres, las creencias, los rituales, los oficios, entre otras, que hayan logrado identificar en su territorio a partir del ejercicio realizado o desarrollado en la cuarta fase del curso, que fue el ejercicio correspondiente al de la cartografía social. En su escrito deben dar cuenta de la cotidianidad de la población del territorio en donde se encuentra teniendo presentes. Nuevamente les recuerdo, apreciados estudiantes, que para que puedan desarrollar el escrito etnográfico de esta última fase del curso, deben tener presente y deben realizar la revisión del trabajo que desarrollaron a partir del ejercicio de la cartografía social de la fase anterior del curso, es decir, de la cuarta fase del curso, para que puedan llevar a cabo su ejercicio de carácter etnográfico. Entonces, para que realicen el escrito etnográfico deben tener en cuenta, primero, la situación socioeconómica del territorio, es decir, si existe informalidad laboral, el tipo de viviendas que existen y las construcciones arquitectónicas que tiene la zona. Segundo, el nivel educativo de los pobladores y el papel que juega la escuela como institución al interior de ese territorio que están analizando y que ya debieron haber cartografiado en la fase anterior. Tercero, ¿cuáles son los lugares cotidianos
en donde se reúnen las personas de su entorno para divertirse, para conversar o para compartir momentos de esparcimiento. Cuarto, debe tener en cuenta además cuáles son las expresiones culturales particulares de la zona, como por ejemplo, si sobresalen en el territorio expresiones musicales, expresiones culinarias, expresiones artísticas o expresiones religiosas, por ejemplo, fiestas patronales, por ejemplo, celebración de la Semana Santa, y describir cuál es la importancia de esas expresiones culturales que sobresalen, cuál es la importancia que tienen para la comunidad que convive en ese territorio. Y quinto, identificar y describir las principales problemáticas que enfrenta su territorio y exponer las posibles causas que las han generado. Recuerden que tanto las dinámicas socioculturales, así como las problemáticas sobre las que ustedes van a hablar en su escrito, son las dinámicas y las problemáticas que ya ustedes debieron haber plasmado en su ejercicio cartográfico. Por ejemplo, para el caso de las problemáticas, pueden analizar problemáticas relacionadas con el medio ambiente, problemáticas relacionadas con los desarrollos de la contaminación por basuras, por desechos, problemáticas relacionadas con la movilidad a partir del transporte, a partir de las congestiones vehiculares, problemáticas relacionadas con la seguridad, como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas, la prostitución, si existe en la zona, por ejemplo, los índices de robo, si en algún eh, sitio específico de su cartografía social se presenta. Esas son las problemáticas a las que deben hacer relación y que debieron haber plasmado ya en su ejercicio anterior. ¿Cuáles son los parámetros a seguir o a tener en cuenta para el desarrollo de su escrito etnográfico? El escrito etnográfico debe ser realizado primero en primera persona, es decir, debe ser realizado y descrito a partir de su propia experiencia personal. A partir de los territorios, de los recorridos, disculpen, a partir de los recorridos que realizan ustedes de manera cotidiana dentro de su territorio y de la percepción que ustedes tienen de su propio entorno inmediato. Segundo, tengan en cuenta que el escrito no debe obedecer ni a una copia del plan de ordenamiento territorial ni a información tomada de la web. El escrito debe ser realizado desde su propia experiencia personal y el modo como cada uno de ustedes percibe su entorno cotidiano inmediato. Y tercero, deben tener en cuenta para la realización del escrito los conceptos que se han trabajado a lo largo del curso, así como la lectura que se encuentra en la guía de actividades. Estos conceptos que deben tener en cuenta son el concepto de cultura, el de territorio, el de etnografía, que son los conceptos que se han venido trabajando a lo largo del curso. Siendo así, ¿cuáles son los productos que deben elaborar y cómo deben entregarlos en cada entorno o cómo deben compartirlos en cada entorno? Entonces, en el entorno de aprendizaje colaborativo, con el fin de que puedan recibir una retroalimentación adecuada para la realización de su escrito, deberán compartir con tiempo prudente en el foro colaborativo, primero, la discusión y los aportes al análisis teórico realizado a la lectura. Y segundo, los avances de su escrito etnográfico. Recuerden que los aportes son obligatorios y que son tenidos en cuenta al momento de la evaluación y de la calificación de su actividad. En el entorno de seguimiento y evaluación, ¿cuál es el trabajo final que ustedes deben entregar? En este entorno deben hacer entrega del trabajo final en el formato de respuesta de la fase 5
de aproximación etnográfica y este formato debe contener, primero, los datos completos del estudiante. Segundo, el relato etnográfico en letra fuente verdana a tamaño 12, el cual debe ser de entre 700 y 800 palabras. Y tercero, debe contener de manera obligatoria la bibliografía. Recuerden, ustedes ya saben que todos los documentos y todos los escritos y los trabajos que ustedes presenten deben llevar de manera obligatoria las referencias bibliográficas a partir de las cuales ustedes están desarrollando su trabajo. En este caso, pueden realizar su trabajo teniendo en cuenta datos importantes tomados de Wikipedia o de la Internet, siempre y cuando citen de manera correcta en normas APA de qué fuente fue tomada la información, además de la lectura que se encuentra en la guía. ¿Cuáles son las recomendaciones que les hago para que puedan realizar su trabajo de manera organizada y puedan tener presentes al momento de la entrega de su actividad? Entonces, con el fin de evitar inconvenientes y de que tengan claros los lineamientos y los tiempos para la elaboración y para la entrega de su producto, tengan en cuenta revisar de manera juiciosa y detallada el material. Es decir, primero, la agenda del curso para que tengan en cuenta cuándo es la apertura y la fecha de cierre y de entrega de la actividad. Segundo, realicen la revisión de la guía de actividades para que tengan presente cuáles son los parámetros que deben seguir para realizar la actividad. Y tercero, realicen la revisión del video de apertura de foros que les estoy realizando en este momento y que les voy a dejar publicado en el foro de apertura para que tengan presentes cuáles son los pasos que deben seguir y los productos que deben entregar en cada uno de los entornos. Segunda recomendación, respecto a la participación. Tengan en cuenta que si bien la estrategia de esta última fase del curso, nuevamente les recuerdo, es individual, es de carácter obligatorio que compartan sus aportes y sus avances de manera constante en el foro colaborativo, con el fin de que generen una discusión teórico-analítica que les permita construir un producto de mayor calidad argumental. Recuerden que según lo establecido en la guía de actividades y en el reglamento de la universidad, los aportes que lleguen por primera vez al foro, faltando 3 días o menos para el cierre de la fase y para la entrega de la actividad, no serán tenidos en cuenta al momento de la evaluación de la actividad. Para este caso, los invito a que consulten la resolución rectoral número 006808 del 9 de agosto de 2014, en la cual se estipula que no se pueden recibir aportes que lleguen por primera vez al foro de aprendizaje colaborativo, faltando 3 días o menos para el cierre de la actividad. Esto en relación al respeto al trabajo individual de cada uno de ustedes, el trabajo de sus compañeros de grupo y el trabajo realizado por parte de los docentes que hacemos el acompañamiento permanente a su proceso académico. Ustedes saben que siempre yo he estado pendiente del foro colaborativo y yo siempre les hago la retroalimentación de sus avances para que ustedes puedan realizar las correcciones correspondientes con tiempo para que las puedan volver a compartir en el foro y para que puedan realizar los ajustes a su trabajo final. Tercera recomendación respecto a la retroalimentación. Primero, realizar de manera detallada la lectura sugerida para esta fase del curso. Segundo, hacer el análisis de su ejercicio de cartografía social de la fase anterior para que tengan presente cuáles fueron las dinámicas socioculturales y las problemáticas que plasmaron en ese ejercicio cartográfico para que puedan realizar su escrito. Tercero,
Plasmar las ideas sobre la lectura y el análisis sobre las dinámicas y las problemáticas de su territorio en el foro colaborativo. Y cuarto, exponer sus dudas e inquietudes para poderlos orientar de manera asertiva. Quinta recomendación respecto a la entrega. Les recuerdo, apreciados estudiantes, que no se aceptará la entrega de trabajos fuera de las fechas establecidas en la agenda del curso, así como no se aceptarán ni se tendrán en cuenta actividades enviadas a través de otros medios que no sean los establecidos por parte de la universidad para dicho fin. El único medio establecido por parte de la universidad para la entrega de su trabajo final es el entorno de seguimiento y evaluación. No me hago responsable, ni le recibo, ni le reviso, ni le tengo en cuenta actividades finales a los estudiantes que me hagan el envío de la actividad, ni a través de la mensajería interna, ni por medio del Skype, ni tampoco por medio de mi correo institucional, porque esos no son los medios establecidos para realizar la entrega de los trabajos finales. Recuerden que el medio establecido es el entorno de seguimiento y evaluación. Por eso les recuerdo que revisen bien la agenda del curso para que tengan presente cuál es la fecha de cierre de la actividad, porque una vez se haya cerrado el plazo máximo, una vez se haya vencido el plazo máximo para el cierre de la actividad, no es posible volver a abrir la plataforma para que ustedes hagan entregas. Les recuerdo además, tengan presente que el día de la entrega y del cierre de la fase del curso, la plataforma tiende a colapsar. Por eso les recomiendo que suban su trabajo con por lo menos varias horas o incluso con un día de anticipación al cierre de la fase para evitar malos entendidos y para evitar problemas con el cierre de la plataforma y que ustedes no alcancen a subir su actividad. Última recomendación respecto al plagio. Recuerden que su actividad debe contar con una estructura argumentativa propia y en caso de retomar información de cualquier fuente bibliográfica o de textos que no sean de su propia autoría, ustedes están en la obligación de incluir las referencias correspondientes según las normas APA. Evite situaciones relacionadas con el plagio que según el acuerdo 029 del 13 de diciembre de 2013 le generará sanciones académicas que le acarrearán una nota de 0 en su trabajo, además de las sanciones de carácter disciplinario a las que haya lugar. Finalmente, les recuerdo que los trabajos deben tener o deben llevar la bibliografía de manera obligatoria, la cual hace referencia a las fuentes documentales consultadas por usted para la elaboración del trabajo. Tenga en cuenta que la bibliografía debe ser elaborada según las normas APA. Finalmente, los dejo con los canales de comunicación a través de los cuales se pueden contactar conmigo en caso de que tengan dudas e inquietudes respecto a la elaboración de su actividad. ¿Cuáles son estos canales de comunicación para que se contacten conmigo? Se pueden comunicar y se pueden contactar conmigo a través del foro del curso. También lo pueden hacer a través de la mensajería interna del curso. Lo pueden hacer vía Skype en la cuenta Cassandra Torres 75. Yo los atiendo en el horario de 5 de la tarde a 7 de la noche, de lunes a viernes, o también pueden escribirme a mi cuenta de correo institucional constanza.torres@unad.edu.co con el fin de orientarlos de manera adecuada y asertiva para que puedan llevar a cabo a buen término su actividad. Los dejo finalmente con una reflexión.
Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos, cuando de lo que se trata es de transformarlo. Karl Heinrich Marx. Muchas gracias, apreciados estudiantes, y muchísima suerte con la realización de su última actividad del curso.